Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Muchas bendiciones para todos los que están sintonizando en este momento. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Masada de Enseñanza, y estamos entonces continuando, como ya lo hemos mencionado, con estas enseñanzas hasta que el Señor lo permita. Vamos a dar un tiempo a que los hermanos se vayan conectando. Un saludo muy grande para todos. Que el Eterno, que Yeshua nos bendiga en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Y obviamente, como venimos diciendo desde el primer momento, es menester nutrirnos con la palabra del Señor para fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro espíritu. Están viniendo los cumplimientos de la palabra del Señor. Obviamente que esto, como estamos diciendo, estremece muchas veces al ser humano. Somos humanos y somos bastante débiles, por cierto, pero también la Escritura dice: diga el débil, fuerte soy en el Señor. Está recrudeciendo un poco este tema del coronavirus, muchas muertes, muchas situaciones económicas. Simplemente recordamos todo lo que veníamos hablando. Alguno dirá: pero bueno, Pastor Chiménez, parece que usted no tiene problemas. No, tengo los mismos problemas que usted. Estamos a la expectativa de un montón de decisiones gubernamentales que acá en Paraguay lastimosamente no se maneja tan bien que digamos. Pero confiando en el Señor, porque aquellos que me conocen, he pasado gran parte de mi vida, son 32 para 33 años en el Señor, hablando de la venida del Señor, en la medida que el Señor me lo permitía. Obviamente uno fue creciendo en ese conocimiento, y creo que hemos crecido bastante, entendiendo que realmente todas estas cosas son señales de los últimos tiempos. Si nos va a dar un refrigerio el Señor, pudiera ser, no lo sabemos. Yo insisto con este mensaje: debemos estar preparados. Ayer le estaba diciendo que en España al menos hay información de un pastor que nos dice que varios también siervos han partido a la presencia del Señor. Yo no quisiera estar elevando ningún prejuicio, diciendo no, si hubieran estado bien con el Señor, no hubieran muerto. Yo no entro en esos temas. Creo que todos tenemos que estar preparados. Hebreos 9, compartíamos ayer, dice en el verso 26, 27, la muerte y el juicio. Entonces, nuestra alma, nuestro tiempo está en las manos del Eterno. Si tenemos más tiempo, de igual manera vamos a tener que saber administrar ese tiempo y vivirlo realmente para la gloria del Señor. No me voy a cansar de decir estas cosas. Muchas bendiciones para todos los hermanos que se van agregando: hermana Nancy, hermano Berna, la familia, Señor les bendiga, hermana Emilia, hermano Roberto de Uruguay. Entonces, mi hermano, debemos llenarnos de la presencia del Señor. Acá mismo estaban llegando algunos audios de pastores, de líderes que no están nada bien. Están esperando también respuestas del gobierno. Nosotros esperamos respuesta de Yeshua, el Mesías. Entonces, mi hermano, vamos a hacer una breve oración. Quiero comenzar, como ya les estaba diciendo, me han cerrado mucho las puertas justamente por hablar de la venida del Señor. La gente, algunos pastores me han cerrado muchas veces las puertas. Entonces, bueno, acá estoy en plena libertad. Estoy acá en mi hogar, lo que son las oficinas del ministerio, en la sencillez con el Señor, y tenemos material que hemos elaborado hace mucho tiempo y creo que es pertinente poder compartirlo, porque va a avivar el fuego del Espíritu en nuestros corazones, y va a avivar el fuego del amor por el Señor, y va a avivar ese deseo de que el Señor venga por nosotros, porque si no tenemos ese sentir, entonces no somos la novia del Cordero. Apocalipsis terminó con esas palabras: el Espíritu y la novia dicen ven pronto. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, nos humillamos en tu presencia. Tantas cosas que en este tiempo que estamos acá confinados tenemos que pedirte perdón, Señor, por la tibieza espiritual, por la falta de consagración,
porque hemos sido muchas veces soberbios, arrogantes, orgullosos, avaros, mezquinos, mentirosos, ladrones, estafadores, murmuradores, detractores. Señor, perdona a tu pueblo, perdona al mundo, perdona a Israel, perdona, Señor, a tu pueblo, Señor, a las congregaciones, que tenemos una tremenda advertencia que tú le diste a la congregación de la Odisea: por cuanto eres tibio te vomitaré. Señor, ayúdanos a encendernos lo antes posible, Señor, porque estamos en los días de indignación, en los días de tribulación, pero también en estos días veremos tu misericordia, tu amor, tu respaldo, si realmente nos volvemos de todo corazón, como dice tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, unge esta enseñanza maravillosa, Señor, de tu venida. Vamos a hablar de la preparación ante la segunda venida de Yeshua. Te damos gracias por tu palabra, que ya fue escrita, ya fue revelada, y solamente tenemos que abrirla, leerla, entenderla bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a mis hermanos, si es que hay alguien que está desanimado, desalentado, Señor, si hay alguien que está con carencia, Señor, mueve tu mano poderosa, tu diestra, comiencen tus milagros, comiencen, Señor, tus ángeles poderosos, Señor, a moverse a favor de tu pueblo que clama a ti, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, en los que tenemos tiempo, Señor, y somos más maduros en la fe, nos pongamos al frente, en la brecha, para animar a nuestros hermanos. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Aleluya, reprendo todo espíritu de miedo, de pánico, de cobardía. En el nombre de Yeshua, tú no nos has dado ese espíritu. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Padre. Recibe toda la gloria. Te decimos que te amamos, Yeshua. Te amamos con todo nuestro corazón. Te decimos que te esperamos, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Te decimos, Señor, que queremos serte fieles el tiempo que nos resta aquí en la tierra para pregonar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendigo a tu remanente, bendigo a las almas que van a ser injertadas, que tú vas a estar trayendo en este tiempo de angustia y de tribulación, Señor, en el precioso nombre de Yeshua, Padre. Y no dejo de orar por aquellos que tal vez estarán a punto de partir, que tengan al lado un varón elocuente, una mujer elocuente que le predique las buenas noticias de salvación. Aleluya, Padre, apelamos a tu grande amor y a tu grande misericordia, Señor, en esta hora. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de los señores. Muévete con poder en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, y que podamos atravesar esta tormenta, Señor, recibiendo toda la enseñanza, toda la instrucción, toda la corrección que tú nos quieres dar, Señor, para que no volvamos a caer en los mismos errores, en el nombre de Yeshua. Amén y amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a ir directamente entonces a la palabra del Señor, preparándonos entonces para la segunda venida del Señor. Vamos a abrir la Escritura, vamos a ver varios pasajes hoy. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La esperanza en la Reina Valera del arrebatamiento, obviamente, está hablando de la segunda venida del Señor. Primera carta de Tesalonicenses, usted puede buscar, capítulo 4, versículo 13 al 18, la esperanza de la venida del Señor. Por mucho tiempo se enseñó mal, lastimosamente, lo hemos predicado mal, gracias al Señor que hace muchos años lo pude entender y lo hemos rectificado como debe ser. Si hubiera existido un arrebatamiento previo, entonces no estaríamos viviendo nosotros estos momentos. Se creía, bueno, la primera venida del Señor, en la cual creemos la gran mayoría, se creía que la llamada iglesia, que no es tan así el tema de la iglesia, se iba en un arrebatamiento secreto y que iba a estar por 7 años allí en el cielo. La Escritura no habla de eso, y que después el Señor terminaba de completar su segunda venida poniendo sus pies en el monte de los olivos, y que iba a venir posteriormente y más tarde para el pueblo judío, y que solamente los judíos pobrecitos eran los que iban a tener que sufrir todas las terribles cosas. No es así, hay una primera venida y una segunda venida.
Obviamente los que estemos con vida seremos arrebatados, pero todo va a acontecer en el mismo evento. Y esta es la gran esperanza, por si usted todavía sigue teniendo esperanza que este mundo va a ser mejor. No, este mundo no va a ser mejor, este mundo no va a ser el paraíso, van a seguir viviendo diferentes tribulaciones y a través de las diferentes tribulaciones un pequeño puñado llamado el remanente se van a ir convirtiendo. Lo decía ayer y lo voy a repetir cada vez que sea necesario. Si con todo esto no estamos viendo todavía un gran avivamiento, un poquito, pero estamos viendo un mundo que está corriendo a la palabra del Señor. No, vemos un mundo que está esperando que esto va a terminar, que el gobierno va a dar alguna respuesta y que bueno, vamos a seguir adelante con nuestro pecado, lo cual seguramente en muchos lugares va a ser así. Por eso estoy diciendo que más adelante esto va a traer más indignación todavía al corazón del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos hermanos, habla el apóstol Pablo, a una congregación muy sufrida que en aquellos años estaba pasando muchísima tribulación. Acuérdese que los creyentes eran perseguidos por el imperio, así que dé gracias todavía, querido hermano y hermana, que a pesar de esta tribulación todavía en esta parte del mundo no estamos siendo perseguidos, pero pudiera acontecer en cualquier momento también. Dice, tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen. La expresión dormir tiene que ver más bien con creyentes que han partido a la presencia del Señor, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esta parte yo la quiero enfatizar, queridos hermanos. No nos entristezcamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no conocen al Señor, los que no tienen esta esperanza. Para muchos la única esperanza parece que está aquí abajo en la tierra, en las cosas materiales, y es por eso que el Señor está permitiendo en esta hora que las cosas materiales sean tocadas, porque le hemos dado demasiada importancia a las cosas materiales. Quiero guardar un equilibrio en esto. No estoy diciendo que obviamente no teníamos que trabajar o no teníamos que comprar alguna cosa necesaria para nuestro hogar, pero el mundo y aún las congregaciones se han ido en demasía, en una especie prácticamente de idolatría por las cosas materiales, y el Eterno, nuestro amado Señor Yeshua, siempre ha reprendido obviamente cualquier tipo de idolatría, no solamente la idolatría de imágenes, cualquier cosa que está por encima del Señor, cualquier cosa que nosotros ponemos en primer lugar antes que el Señor, es una idolatría. Entonces dice Pablo, ya hace, vamos a decir, para redondear, ya casi 2000 años, tal vez un poco menos, hablaba a los creyentes que estaban en Tesalónica, cómo estaban ellos sufriendo, cómo estaban los creyentes de Jerusalén. Acuérdese la ofrenda que se levantó, los corintios y los macedonios levantaron una ofrenda para los ministros importantes que estaban en Jerusalén. Había un hambre terrorífico porque estaba el imperio romano arrasando y estaban con sus tributos, etcétera, etcétera. Y los que habían recibido la palabra y estaban en Grecia y estaban en Asia Menor habían levantado una ofrenda para poder ayudar a esos siervos verdaderos, pero que estaban pasando tremenda tribulación. Esto para que usted entienda en qué contexto se escribe todo lo que se está escribiendo en la carta de Tesalónica. Dice, si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Padre con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que el Señor nos concede ese privilegio de quedar hasta el momento de la segunda venida del Señor. Estamos por empezar en algún tiempo más. Es un año muy interesante, ¿no? Porque comienzan las fiestas. Comienza la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta 50 días después de la Pascua de Pentecostés, conocida como Shavuot, el descenso del Espíritu Santo. Y para septiembre y octubre estaremos en las fiestas que el Señor tiene que cumplir proféticamente, que vienen una detrás de la otra: la fiesta de las trompetas, la venida del Señor, 10 días después el Yom Kippur, donde serán las recompensas en el tribunal de Yeshua, y posteriormente 5 días, un poquito más adelante, la fiesta de Sukkot, donde el Señor establecerá el reino aquí en la tierra renovada en el milenio desde Jerusalén. Entonces, pudiera ser, ¿por qué no decirlo?, que en este Yom Teruah el Señor pudiera
venir por su pueblo. Y si no es este año, pudiera ser el siguiente, pero estamos muy cerca. Y obviamente las tribulaciones se van a dar a menudo sobre esta tierra y tenemos que fortalecernos únicamente en el Señor. Dice entonces la primera carta de Tesalonicenses 4:13 al 18, dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Padre, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Yeshua resucitarán primero. Algunos malinterpretaron esta parte de la Escritura, creyendo que había un arrebatamiento que nos iba a sacar de todas estas cosas que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo los días de tribulación y no hemos salido, porque el Señor no dice que vamos a salir de la tribulación. Vamos a salir momentos antes que se derramen las 7 copas de la ira del Señor. Luego dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arpazo en griego significa ser succionado con una fuerza superior. Obviamente está hablando de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando viene el Señor, los muertos y Yeshua resucitan primero, y ahí nomás nosotros somos arrebatados también juntamente con ellos, porque lo dice ahí la Escritura. Juntamente con ellos en las nubes estaremos, no 7 años, estaremos ahí muy poco tiempo, porque es el Yom Teruah. 10 días después ya viene el día del tribunal. Obviamente van a caer todos los juicios en esos 10 días, van a caer las 7 copas de la ira, muy posiblemente, y ahí ya venimos con el Señor a establecer el reino del Señor y a ser reyes y sacerdotes juntamente con el Señor, ¿verdad? Entonces dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, qué linda palabra lo que viene acá al final en el verso 18: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, es un tiempo de alentarnos, es un tiempo aún de ayudarnos, si tenemos esa posibilidad. Mucho aliento. Lo que yo procuro a través de la enseñanza y a través de salir todos los días para con ustedes es alentarles. Que el Señor va a estar con nosotros, que algo va a hacer el Señor con nosotros, y que si tenemos que partir, de igual manera ya estamos con el Señor, pero alentarnos porque falta muy poquito para la venida de Yeshua. Nos vamos de ahí al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Como les dije, estoy compartiendo con ustedes un material del ministerio que habla acerca de la preparación ante la segunda venida del Señor. Y lo primero que tenemos que entender es que el Señor viene por nosotros y que esa es nuestra gran esperanza. Y tenemos varios pasajes para seguir viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me voy, cuando el Señor estuvo en la tierra, palabras muy claras del Maestro, y les preparo lugar. Él ya preparó un lugar mucho mejor para nosotros. Ayer lo compartíamos: cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Y los tomaré conmigo, porque Yeshua es el novio, futuro esposo, que viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué alentador, mi querido hermano, es poder leer estas palabras en este momento de Yeshua, que Él fue a preparar lugar para nosotros y que vendrá a buscarnos. Conforme a la tradición bíblica, había un tiempo de compromiso, había un tiempo obviamente de espera, que ha sido todos estos años desde la muerte del Señor en adelante, y el tiempo de la consumación. Obviamente el tiempo de la consumación, el tiempo de casarnos con el Señor, obviamente está muy, pero muy cerca. Sigamos viendo, vamos de vuelta a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Qué lindo es ir armando todo este rompecabezas hasta que se aclare, entender que vamos a pasar la tribulación, que vamos a ser pulidos en la tribulación, que el fuego de la tribulación obviamente nos va a limpiar,
Pero también, como dice en 1 Tesalonicenses 1:10, saber que el Señor nos libra de la ira venidera y esperar de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Podemos seguir viendo también segunda carta, estamos ahí nomás, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Pasamos ahora a la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ir ordenando todo esto. El Señor viene, el Señor nos va a librar de la ira venidera, pero ahora les voy a dar un texto que nos muestra que no nos va a librar de la tribulación. Y eso está escrito en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a ustedes que son atribulados, que era la situación de los que habitaban en la ciudad de Tesalónica, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando sea revelado el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, de alguna manera esta escritura nos está mostrando que el Señor no nos está sacando de la tribulación y que el tiempo de reposo, de descanso para nuestra alma, lo tendremos obviamente cuando el Señor venga a buscarnos. Claro que cierto reposo y cierta paz ya podemos tener, aunque estamos en este cuerpo humano. Si buscamos intensamente la presencia del Señor, vamos a mantenernos en esa paz. Y Yeshua dijo, yo soy la paz, yo les doy la paz, mi paz os doy, no es como la que el mundo les ofrece, la paz del Señor es una verdadera paz. Entonces, la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice, y a ustedes que son ¿qué? Y a ustedes que son atribulados. Los creyentes fueron atribulados en el pasado, estaban siendo atribulados obviamente en muchas naciones donde hay persecución, y ahora nosotros también, que no tenemos tal vez esa persecución de grupos fundamentalistas, pero que estamos pasando tribulación económica, tribulación por todo esto que está viviendo el mundo en este momento. Y el Señor no nos saca, el Señor quiere que atravesemos, porque en medio de esta tribulación Él nos está limpiando, Él nos está guiando al arrepentimiento. Primera de Corintios ahora, Primera de Corintios 16, 22, cualquier cosa este video va a quedar, si no anote, voy un poco rápido porque hay bastante para compartir. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22, otra carta que escribió el apóstol Pablo. Seguimos viendo, y acá viene algo muy importante en medio de todo lo que ya venimos hablando. Si alguno no ama al Señor Yeshua, sea anatema, sea maldito. El Señor viene. Entonces, mi hermano, el gran mandamiento lo conocemos, creo que muy bien todos, es amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El mundo no está haciendo eso. Aún muchos dentro de las congregaciones, como veríamos disertando, tampoco tienen ese amor supremo por el Señor. De repente lo dejan al Señor a un costado, como veníamos diciendo, estoy muy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Qué tremenda palabra comparte el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu del Señor. Una palabra muy aguda. Si alguno no ama al Señor, y eso lo va a ver el Señor, Él nos va a poner en balanza a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos amando en esta hora? ¿Estamos amando más la tierra? Él dijo que no amemos el mundo ni las cosas del mundo. Estamos amando más el dinero, estamos amando más nuestros planes, nuestros proyectos. Estamos amando más nuestra propia vida. Si en definitiva, ¿qué nos dice la Escritura? Que aquel que quiera ganar su vida la perderá, y aquel que la pierda por la causa del Señor, en definitiva, la ganará. Si alguno no ama al Señor. Y yo creo que este llamado de atención con todo esto que está pasando en el mundo es para que nosotros verdaderamente reflexionemos, nos arrepintamos y volvamos a amar al Señor como Él se merece ser amado. Obviamente con mi esposa hemos tratado en nuestro oficio sacerdotal muchas cuestiones matrimoniales. Siempre me gusta hablar de la familia, del matrimonio. Cuántas necesidades, cuántas cosas terribles aún dentro de las congregaciones, cuántos hombres y mujeres vienen muchas veces a compartir con nosotros las malas experiencias que viven en el matrimonio. Estamos hablando de supuestos creyentes
que el marido le maltrata, que la mujer le maltrata, que no hay respeto, que hay insulto. Qué terrible, mi hermano. ¿Y cuánta gente cree que eso, bueno, eso es el amor? Mi matrimonio es así, yo la insulto, yo la agarro de los pelos, yo la revoleo? No, no es así. Sabemos que no es así. El hombre debe amar a la mujer debe respetar al hombre. Y cuánto más nosotros, la novia del Cordero, debemos respetar a nuestro Señor, a este Señor que verdaderamente nos ama y que muchas veces nosotros con nuestras actitudes estamos despreciando ese amor tan grande que Él nos venía brindando, y es por eso que Él nos tiene que despertar de esta manera. Sigamos ahora a la segunda carta de Timoteo. Estamos en una introducción. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Posteriormente vamos a ver varios ejemplos de preparación ante la venida del Señor. Uno de los más importantes es la vida de Noé. Vamos a ver también la vida de Enoc. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo, nuevamente hablando: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y en este pasaje se dice también el juez justo. Fíjese que habla mucho de la justicia. Corona de justicia, nos habla del juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Entonces recién veíamos que hay que amar al Señor. El que no ama al Señor sea maldito, sea anatema. Y en este pasaje se nos habla obviamente de amar la venida. Es exactamente lo mismo. Si amamos al Señor, vamos a amar la venida de Él. Y volvemos al tema de la familia. El Señor a muchos de nosotros nos dio la oportunidad de conocer a la ayuda idónea, de estar realmente enamorados, de tener un hermoso matrimonio, como yo particularmente lo tengo. Fue una experiencia maravillosa el noviazgo con mi esposa. Fue una experiencia maravillosa cuando ella entraba al templo y yo la esperaba y la estaba para recibir como mi esposa. Algo realmente muy lindo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo acá la Escritura? Amar la venida del Señor. Nosotros no podemos detener la venida del Señor. Así como alguien anheló casarse y se casó con esa persona amada, ¿cómo no vamos a anhelar en definitiva que Yeshua ya venga por nosotros? Obviamente que el Señor es tan misericordioso, vuelvo a repetir, que está permitiendo la tribulación para que muchos de nosotros terminemos de prepararnos, porque si el Señor, como decíamos en estos días, hubiera venido, posiblemente muchos se hubieran perdido completamente. Ahora, interesante que acá habla mucho de la justicia, en 2 Timoteo 4:8. No lo busque ahora, Romanos 1, solemos compartir muchas veces, dice que el Evangelio, ¿qué revela? La justicia del Señor. ¿Qué es el Evangelio? Es la renovación del pacto. Para aquellos que quieren anular la ley de Moisés en estos días, no están interpretando bien, porque el Evangelio no es otra cosa que la renovación del pacto. ¿De qué pacto? Del pacto que el Señor hizo con Moisés en el Sinaí, para el pueblo de Israel en aquel momento, pero también para nosotros. Porque Yeshua no vino a anular la ley, los mandamientos siguen vigentes. Yeshua dice en Juan capítulo 4, si me aman, deben guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos van a vestir de justicia. Cuando Apocalipsis capítulo 19 dice que la novia se ha preparado y se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos, así como el sumo sacerdote tenía que vestirse con los calzoncillos de lino, la simbología de todo eso es que nosotros nos estamos vistiendo con el obedecer la palabra del Señor. Bienaventurado, dice en un momento Apocalipsis, aquellos que no están desnudos. Veíamos estos días Romanos capítulo 13 que nos tenemos que vestir del Señor. ¿De qué nos tenemos que vestir? De justicia. Para vestirme de justicia tengo que tener entendimiento de la palabra del Señor. Al tener entendimiento de la palabra del Señor tengo que obedecerla para que la justicia del Señor se haga carne en mi propia vida. Entonces, hermanos, 2 Timoteo 4:8 es muy importante. Me está guardada, no es cualquier tipo de corona. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. ¿A quién? A los justos. Cantábamos en estos días que las puertas eternas del reino del Señor, Salmo 118, lo puede repasar, mire los videos, se va a abrir ¿a quién? A los justos.
Nada inmundo va a entrar en la santa ciudad de Jerusalén. No van a entrar los afeminados, no van a entrar los adúlteros, no van a entrar los cobardes, no van a entrar, mi hermano, los ladrones, los soberbios. Entonces, mi hermano, hay una corona de justicia, pero para poder recibir esa corona de justicia, nosotros ya tenemos que empezar, en primer lugar, a arrepentirnos de toda nuestra injusticia, de toda nuestra maldad, y empezar a entender la palabra del Señor y a ser justos. Hablamos con mi esposa y realmente yo creo que si no aprendemos, y parece que no estamos aprendiendo demasiado, van a venir cosas más terribles, porque hoy vemos una humanidad especulando. Nos hablan de Uruguay, de Argentina, de otros lugares, acá mismo en Paraguay, los precios están aumentando, la gente se burla, la gente hace escarnio, si querés denunciarme, que esto, que el otro. No estamos aprendiendo realmente lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Y si el Señor necesita, vamos a hablar así normalmente, darnos otro chicotazo, otro rebencazo, lo va a hacer. Lo va a hacer. A Él no le tiembla el pulso, queridos hermanos y amigos. Él no es un Padre tibio, Él es un Padre firme, Él es un Padre santo. Entonces, mi hermano, oremos mucho, porque se percibe que mucha gente no está entendiendo el llamado del Señor. Dice entonces, podemos ver la Escritura, Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis capítulo 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Qué tremendo lo que declara la Escritura acá. Queridos hermanos, ¿qué es lo que vamos a decir? No venga, Señor. Déjame enriquecerme un poco más. Me tengo que comprar el Mercedes. No venga, Señor, vení dentro de 100 años. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso al Señor? El Espíritu que está en la novia. Y si usted no dice ven, entonces usted no es parte de la novia, usted es un religioso. Usted es un carnal dentro de las congregaciones, es un especulador. El Espíritu y la esposa, podemos interpretar esto, el Espíritu Santo que está en la novia, en los fieles verdaderos, dice ven. Y vamos a decir ven. Y yo quiero enseñarles a decir ven, mi querido hermano y hermana, porque si no decimos ven, entonces no estamos amando al Señor. Y si no estamos amando al Señor, somos anatemas, somos malditos, y no recibiremos la corona de justicia que nos dará el juez justo en aquel día. Y el que oye diga ven. Muy poca gente, hermano. Muy poca gente. Hubo tantas doctrinas en el último tiempo tan herejéticas, muy sutiles, ¿no? Usando ciertos textos de la palabra del Señor. El reino acá en la tierra, hermano. El reino ya, acá, ahora, en la tierra. No es así, hermano. El reino del Señor ahora está en nuestros corazones. El reino del Señor se tiene que establecer todavía. Estamos en este momento en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. El Señor lo sabe y en breve será destituido y reinará Yeshua el Mesías. Entonces, claro, utilizamos los versículos, los trastocamos, los estiramos, los adulteramos, para vivir acá suculentamente. ¿Qué decíamos ayer? Hay que vivir sobria, justa y piadosamente. Qué bueno, hermano, que el Señor en este tiempo nos enseñe a compartir tal vez un plato de comida o un vaso de agua, porque esto será juzgado al fin de los tiempos. En algún momento hablaremos del tribunal, de la recompensa. Mateo 25, no me visitaste en la cárcel, no me diste un vaso de agua, no me diste de comer, no me vestiste. Todo esto está siendo puesto a prueba. La verdadera novia ama al Señor y ama a su semejante. La verdadera novia está dispuesta a sacrificarse, así como el Señor se sacrificó por nosotros. Podemos ver 1 Corintios, estamos en la introducción todavía, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. 1 Corintios 15, verso 51, la Escritura nos enseña que los fieles serán arrebatados en un instante. Y después vamos a analizar esta palabra, porque también vamos a hablar, hay muchas escrituras que hablan que en un instante también iba a venir la tribulación. Mucha gente no se lo esperaba. Mucha gente estaba haciendo sus planes,
tatatín, tatatero, sus planes. De repente nos encontramos con esto. Yo lamento mucho que muchos no hayan hecho caso a la voz del Señor. Lamento mucho, ya lo dije, que muchas congregaciones no se haya enseñado la verdad. Sigo testificando, no tengo ningún temor. Cada vez que quise compartir esto, no, pastor, porque es muy fuerte y usted siempre con cosas fuertes y viene a exhortar. Váyase, venga dentro de 20 años como me dijeron en Paraguay. Bueno, así están las cosas. Los que escucharon, estamos bajo la bendición del Señor. Estamos ya mucho más preparados mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. 1 Corintios 15, 51, aquí les digo un misterio que el Señor ya obviamente nos reveló a los que somos parte de la novia. No todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir en el Señor. Algunos van a morir y ya están muriendo, obviamente. Pero todos seremos transformados en un instante, si el Señor nos da el privilegio de poder escuchar la trompeta en la fiesta de las trompetas y ya ser transformados y estar con el Señor, sería maravilloso. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, como recién leíamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, y nosotros seremos transformados. Otra vez, un texto que habla de un solo evento. No hay ninguna escritura que hable de un arrebatamiento intermedio, especial, para que se vayan los creyentes y no sufran. No, porque ya estamos sufriendo, obviamente. De una u otra manera, ya estamos sufriendo y pudieran venir otros sufrimientos peores. Y como les dije, cuando se haga el combo de la epidemia, de la crisis económica que ya la estamos sintiendo, de la guerra, del engaño, va a ser algo tremendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una fe muy grande en la palabra del Señor. Hoy podemos salir al aire, mañana no sé si nos van a dejar comunicarnos de esta manera. Por eso usted tiene que tener la palabra del Señor grabada en su mente y en su corazón para esperar de los cielos al Señor, al Hijo de Dios. Dice entonces, va a ser en un instante. En un instante fue la tribulación y en un instante también va a venir el Señor a rescatarnos. Bien, un poquito más, hermano. Quiero comenzar a hablar en base a esta introducción. Vamos a comenzar con el primer ejemplo que nos habla de preparación en cuanto a la venida del Señor, la vida de Noé. En hebreo se dice Noah, y Noah significa alivio, significa descanso, significa consolación. A ver, hay varios paralelismos, varias proyecciones. Noé era un creyente justo que estaba en la tierra y estaba viviendo una gran tribulación, porque ya lo he enseñado. En otro momento lo voy a levantar. Se habían manifestado los demonios, los gigantes, la raza humana se había corrompido, había inmoralidad, fornicación, ya también había homosexualidad, idolatría, hechicería, manifestaciones demoníacas terribles. En medio de esa sociedad en la cual nos encontramos nosotros, ¿usted cree que vivimos en un hermoso lugar? Pablo dice en Filipenses que vivimos en medio de una generación perversa y tortuosa. Leíamos en estos días, busquen los videos, sigan todas las enseñanzas. En Hechos capítulo 2, Pedro le dice a los creyentes que escapen de esa generación perversa. Entonces Noé comienza a construir el arca. El arca es un tipo, una simbología de Yeshua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente, ¿dónde está el descanso? El descanso está en construir en nosotros, con la ayuda del Señor, obviamente, y con la ayuda de su palabra, que Él pueda construir en nosotros el templo del Espíritu del Señor, ser lleno del Espíritu, ser lleno de la palabra, que es lo que nos va a sostener para pasar lo que tengamos que pasar. Si tenemos que pasar escasez, la vamos a pasar. Si tenemos que pasar la persecución, la vamos a pasar. Si tenemos que dar nuestra vida por la causa del Señor, y entonces el Espíritu nos ayudará en aquel momento, como ayudó a Pablo, como ayudó a Pedro. Todos los siervos del Señor fueron obviamente mártires. Entonces, mi hermano, nos encontramos en medio de esa generación tortuosa y perversa. La gente decía, bueno, Noé es un loco, pero esa arca que él construyó, volvemos al nombre Noah, alivio, descanso, consolación, esa arca fue la que le trajo la salvación, le trajo el alivio. Comenzó el diluvio, la puerta se cerró, la cerró el Señor mismo. Eso significa que el tiempo de la gracia
se va a cerrar, lo va a cerrar el Señor cuando Él venga, pero Noé y su familia, los animales que lograron entrar dentro del arca, tuvieron ese alivio, esa consolación. Entonces, mi hermano, vuelvo a repetir, sé que somos humanos, oremos los unos por los otros, pero creo que tenemos que dar testimonio en esta hora al mundo y testimonio entre nosotros. No puede ser que reaccionemos de una manera alocada, porque eso significa que usted estuvo 20 años escuchando la palabra y entró por un oído y salió por el otro. Sabíamos que estas cosas, mi querido hermano, iban a venir y ya están llegando. Entonces, hermano, nuestro alivio está en hacer la voluntad del Señor. El Señor le dijo a Noé que tenía que hacer un arca de ciertas medidas y lo hizo. ¿Qué significa todo eso para nosotros, hermano? Empezar a movernos de acuerdo a la palabra. Empezar a orar, a estudiar la palabra, empezar a ser guiado por el Señor. Y obviamente, si la cosa comienza a recrudecer, permítame darle un buen consejo: sea un buen administrador de lo que tiene en esta hora. Sea un buen administrador, sobre todo aquellos que tenemos, digamos, algo muy limitado. Es prudente que seamos administradores en esta hora, porque no sabemos lo que va a pasar en un minuto ni en 10 minutos. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 24, verso 38. Gracias por todos los hermanos que saludan. Posteriormente les estaré saludando. Muchas gracias por el ánimo que nos brindan. Mateo 24, verso 38, entonces dice la Escritura: porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, acá está hablando más que nada, obviamente, de la inmoralidad, y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjese, hermano, habla de comer y de beber. Claro que todos tenemos que comer para vivir, no vivimos para comer. Pero lo que significa esto, que habían entrado en el jolgorio, en la glotonería. Tengo dinero, kilos de carne, litros de Coca-Cola, glotonería. ¿Cuánta gente, hermano, en la prosperidad, en el momento bueno, ni se acordaron del Señor? Y algunos hasta ahora ni se acuerdan del Señor. Como alguien decía en esta hora, hermano, ahora queremos que el Señor nos mire, ¿no? Todo el mundo clamando: Señor, mírame, estoy en un gran sufrimiento, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos que el Señor nos mire, nos juzgue cuando está mirando que nosotros estamos en pecado. Ahora, Señor, mírame, ten piedad, ten misericordia. Sí, muy cierto, muy lindo, muy interesante. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo como la generación de Noé, comiendo, bebiéndose, fornicación, inmoralidad, etc.? Mientras que Noé era pregonero de justicia. Mientras que Noé seguía predicando, ellos seguían con su borrachera, con su glotonería, con su inmoralidad, con su burla, con su escarnio, con su hechicería, con su idolatría. Y vino el diluvio. 100 años predicó Noé. 100 años de tiempo para cambiar. No cambió nadie. No sé si eso te dice algo. Por eso les digo, hermano, que oremos, sí, sigamos orando, tengamos fe y esperanza. Nosotros tenemos que orar para que el Señor obviamente toque, pero va a ser un remanente al fin de cuentas, porque eso es lo que declara la palabra del Señor. Y anhelo que todos los que están escuchando y puedan llegar a escuchar puedan ser parte de ese remanente. Dice: hasta el día que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, porque fue obviamente de repente, y se lo llevó a todos. Y así va a ser, de la misma manera, va a sonar la final trompeta. El Señor va a salvar a sus ovejas, va a salvar a sus escogidos, y vendrá un juicio terrible, furioso, de la ira del Señor contra el mundo entero y contra todos aquellos religiosos hipócritas también, ¿verdad? Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, continuamos viendo otros textos. Vamos ahora a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, dentro de este material que yo había preparado hace mucho tiempo. Como estamos hablando que va a ser de repente tanto una cosa como la otra, quiero hablar y mostrarles bíblicamente, tenemos tiempo todavía suficiente. En este subpunto puede poner el Dios que de repente puede salvar o puede condenar.
el Dios que de repente puede salvar o puede condenar. Y vamos a ver varios textos que se cumplieron en la antigüedad, pero toda palabra es útil, y es para reafirmar lo que ya veníamos viendo. Jeremías, por ejemplo, 18, versículo 7, libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 7, en el tiempo de Jeremías, Jeremías también predicó 20 años y de repente, obviamente, Babilonia invadió y arrasó con toda la tierra de Israel, con Jerusalén y con el templo. Ellos pensaban que no iba a pasar porque estaban escuchando la profecía de otros falsos profetas que profetizaban en contra de Jeremías. Jeremías decía, no, nosotros vamos a ir al cautiverio, y aparecían otros que decían, no, vamos a hacer alianza con Egipto y vamos a vencer a Babilonia, pero nada de eso aconteció. Jeremías 18:7, de pronto puede hablar contra un pueblo, esto es lo que dice la inspiración divina a través de Jeremías, y contra un reino para arrancar, derribar y destruir. Vamos a leer de vuelta, Jeremías 18:7, de pronto, ahí está esa palabra, de pronto puede hablar contra un pueblo, contra una nación, contra el mundo entero, para arrancar y derribar y destruir. Mi querido hermano, el Padre Celestial está sentado en el trono. Él tiene toda la autoridad. Los tiempos están en sus manos, y cuando nosotros colmamos la paciencia del Señor, de pronto el Señor hace las cosas que Él ya nos venía advirtiendo que podía hacer, y que en definitiva obviamente las hace para castigar, para juzgar. En este caso fue Israel, pero también a la humanidad. Jeremías 15:8, podemos ver de vuelta la palabra de pronto, de repente, la encontramos bastante en el contexto bíblico. Jeremías 15:8, hay mucha gente que nos ha llamado y dice, pero ¿qué pasó? ¿De repente? ¿De pronto? Sí, tal cual. De repente, de pronto es que están aconteciendo todas estas cosas, y muchos no se prepararon como se preparó Noé. Lo hemos dicho, imagínense si Noé hubiera recibido el mensaje, como de hecho lo recibió, y no se hubiera preparado, él no se hubiera salvado. No se hubiera salvado. Qué bueno que Noé fue obediente, y nosotros tenemos que ser muy obedientes al Señor en este tiempo. Jeremías 15:8, sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traigo contra ellos destruidor, a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hago que de repente caigan terrores sobre la ciudad. Jeremías 15:8. Hago que de repente caigan terrores sobre la ciudad. Mira, hermano, el ambiente ya no está bueno. Hoy bajé solamente acá a la puerta porque me traían un pequeño comestible a la tarde, y pasaron de repente 4 jóvenes totalmente alcoholizados, 3 de la tarde, 4, que nos miraron bastante mal, por cierto. Yo pensé que iba a suceder algo. Ya estamos viendo las miradas de la gente cambiada. Se ve mucha violencia, se escucha de mucha violencia, de robos, de hurtos. Qué terrible, hermano, de seguir toda esta situación y otras cuestiones. La violencia también va a recrudecer, porque eso está escrito en la palabra. Ahora, todo esto, ¿por qué pasó en el tiempo de Jeremías? Año 590, 586, porque el pueblo fue desobediente. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Y siempre lo hemos mencionado, si el Señor no perdonó las ramas naturales, a nosotros tampoco. Jeremías 15:8, hago que de repente caigan terrores en la ciudad. Sigamos viendo Isaías 47:11. El profeta Isaías 47:11. Vendrá pues sobre ti el mal, dice el profeta. El profeta Isaías también profetizó tanto para el reino del norte como para el reino del sur en su momento. Isaías 47:11, y no sabrás cómo conjurarlo, o sea, no sabrás cómo reprenderlo, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Qué tremenda la palabra de Isaías 47, verso 11. Y vendrá de repente sobre ti la ruina antes de que te apercibas de ella. Eso es lo que está sucediendo a muchas personas, no digo a todos, pero a muchas personas. Tenemos que tener en cuenta, más allá de que el Señor nos dé un pequeño refrigerio de acá a un tiempo, no lo sabemos tampoco. Tenemos que tener en cuenta que de repente pueden llegar a suceder otras cosas, porque el mundo en líneas generales no va a querer cambiar demasiado. La misma palabra lo está describiendo. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Muy poca gente se salvó, obviamente, en los días de Noé. Vuelvo a leer Isaías 47:11. Vendrá pues sobre ti el mal,
y no sabrás cómo conjurarlo. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y vendrá de repente sobre ti la ruina antes de que te apercibas de ella. Sigamos leyendo Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. Estamos viendo en este subpunto el Dios que de repente puede salvar o puede condenar al mismo tiempo, porque obviamente cuando venga Yeshua en la segunda venida, salvará al remanente e inmediatamente condenará a los impíos. Marcos 13, 35. Por tanto, velad, porque no saben cuándo viene el dueño de la casa. ¿Cuánto hemos hablado de esto, hermano? Hay gente que dice, no, yo quiero saber exactamente. Bueno, exactamente no vas a saber. Tan exactamente no lo vas a saber. Ni siquiera muchos saben el día de su muerte y están muriendo. Entonces, mi hermano, sería muy sencillo, ¿no? Porque la raza humana es tan hipócrita. Si yo supiera el día, el mes, el año, el minuto, la milésima de segundo, entonces 5 segundos antes vendríamos al Padre y seríamos tan hipócritas que le diríamos, Padre, te pido perdón por todos mis pecados, acéptame en tu reino. No, eso el Señor no lo va a permitir. No lo va a permitir, mi querido hermano. Hace tiempo que nosotros nos tenemos que preparar. Hace tiempo que tenemos que ser fieles al Señor. No estiremos la palabra del Dios es amor a la manera que nosotros queremos. De gracias que nos dijo en una fiesta de las trompetas de algún año. Y eso es importante, pero si se quiere hasta es secundario, porque hay gente que se va a ir antes de esta tierra, antes de la segunda venida visible del Señor. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, siempre tuvimos que estar preparados. Siempre tenemos que estar preparados. Dice entonces, porque no saben cuándo viene el dueño de la casa, Marcos 13, 35 al 37. Si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la madrugada, en una fiesta de las trompetas. Puede ser este año, puede ser el año entrante. Dice la Escritura, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo en términos espirituales. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra, dice la Escritura, hermano. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes, ya no hablemos del mundo, cuántos creyentes ya no tienen fe? ¿Qué voy a comer? El Señor va a hacer con nosotros. De alguna manera, si tenemos que quedar en esta tierra, el Señor, gloria al Señor. Continuamos, Seguimos, creo que hubo un pequeño corte, seguimos. Gloria al Señor. No sea que venga de repente entonces y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Velad. El Señor por toda su palabra ha dicho, orad y velad para que no entremos en tentación. Entonces, hermano, puede ser que venga un refrigerio, te recomienda la palabra, te lo recomiendo como siervo del Señor, conociendo la palabra, que te apercibas. Que te prepares, que no te gastes tu jornal ya en cosas vanas, porque van a venir tiempos complicados. Yo creo que más de uno se agarra la cabeza en este momento, porque hasta los creyentes, ¿no? Con el falso evangelio de la prosperidad y tarjeta, vamos a tarjetear y sacar la blusa y sacar la pollera y otro pantalón y esto y aquello y lo otro. Y hemos estado más detrás de esas cosas que estar interesado en una reunión bíblica, estar interesado en orar. Vuelvo a repetir, hermano, por gente nueva que de repente escucha, he tratado de difundir, de promocionar, de ofrecerme, vamos a hacer seminarios largos a los pastores, a los hermanos, 2, 3, 4 días, no, tengo compromiso, no esto, no aquello, no lo otro. Bueno, así estamos. Que todo esto nos sirva de lección. Lucas 21, verso 34. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas capítulo 21, verso 34. Estad alerta, cada evangelio tiene un perfil. Estad alerta por ustedes mismos, no sea que sus corazones se carguen de libertinaje. ¿Vio? Acá lo dice. Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No sea que nos carguemos de libertinaje. Sí, el Señor viene, pero vamos a bailar. El Señor viene, vamos a tomar. El Señor viene, pero vamos al casino. El Señor viene, pero vamos a estar de asado en asado, ¿verdad? Shoppingando, comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Qué tremendo, mi querido hermano. Estar alerta.
¿Estuviste alerta? No, muchos no estuvieron alerta. Uy, se vino el coronavirus, uy, vino el terremoto, uy, vino el maremoto, uy, está viniendo el Señor, yo no sabía, sí, hace rato que te lo venimos diciendo. Pero la soberbia del corazón, como dice la Escritura en Abdías, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hemos caído en la trampa del enemigo. El enemigo nos mordió, nos infectó, nos hizo soberbios, nos hizo arrogantes, vanidosos como él. Y a todo eso nosotros tenemos que renunciar. Como veníamos estudiando en Tito 2, la gracia del Señor se ha manifestado para enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sigamos leyendo Lucas 21, 34 en adelante. Están alerta por ustedes mismos, no sea que sus corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, no de la vida eterna. Estamos muy preocupados por las cosas de acá, de la tierra, ¿verdad? Salimos, entramos, preocupados de las cosas de la tierra, las cosas de la tierra. Qué tremendo, hermano. Puede ser que a alguno no le está agradando, se enoja, lo siento, en la palabra del Señor. Haced pues morir todo lo terrenal, dice Pablo en Colosenses. Entonces, hermano, hemos pasado los límites, hemos pasado la raya. Y dice, y venga de repente sobre usted aquel día. ¿Y cómo estaba la gente? En el libertinaje, en la embriaguez, en las preocupaciones de la vida. Cállate, mujer, cállate, hombre, tengo que trabajar, no puedo ir al culto, cállate, Qué terrible, mi querido hermano. El Señor es testigo, tengo mi conciencia limpia de todos los hermanos que conozco, de todas las congregaciones que conozco, de todos los pastores que conozco. Siempre diciéndole, hacemos culto, vamos a orar, el seminario, y más de uno, no digo todos, pero la gran mayoría escapándose, ¿verdad? Y voy a hablar también de los siervos del Señor, preocupados en las cosas de la tierra, metiéndose en cosas que el Señor nos ha llamado. No, porque quieren tener el gran coliseo. Hermanos, podemos predicar debajo de un árbol, donde sea, ¿verdad? Y ahora muchos están allí súper endeudados. No hay para hacer el seminario, no hay para la palabra. ¿Por qué? Porque estamos con otras cosas. La gente trabajando, activismo también religioso dentro de las congregaciones. Y no hay una verdadera vida de oración y de estudio de la palabra. Oración y estudio de la palabra. Los apóstoles dijeron, nos dedicaremos a dos cosas que son las más importantes, la oración y el estudio de la palabra. Y a evangelizar, por supuesto. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice? Para aquellos que pensaban, no, solo los judíos van a pasar la tribulación. Los pobres judíos van a pasar la tribulación. Lucas 21, 34 al 36, márquelo, téngalo bien presente. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Estamos viendo un capítulo en un evangelio muy importante, profético. Los otros textos fueron textos de referencia que pasaron en el pasado, pero acá estamos viendo un texto que tiene que ver obviamente con nosotros. Velad pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de todas, no habla de una sola cosa, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor nos ayude, no todos van a ser dignos, mucho menos si no se visten de justicia. Lucas capítulo 17, un poquito más, hermano. Lucas capítulo 17, versículo 26. Aleluya. Entonces la segunda venida del Señor dará comienzo después, inmediatamente a las 7 copas de la ira. Por eso es importante pasar la tribulación e irnos con el Señor, porque después vendrán las 7 copas de la ira, y eso es lo que vamos a ver ahora, brevemente. Lucas 17, 26 también. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto ya lo hemos leído. Vayamos entonces a otro texto. Libro de Nahum, profeta menor. Libro de Nahum, capítulo 1, verso 6. Permítame 4 textos más para cerrar este punto bien, porque posteriormente vendrá la ira de Dios.
Y ahí ya no queremos estar, obviamente. Nahum 1:6 dice: ¿quién se sostendrá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Qué es la ira? Es el enojo del Señor. Y acá me detengo un instante. Para aquellos que piensan que el Señor no se enoja, no, el Señor es amor, el Señor es santidad, el Señor es justicia, el Señor es verdad, el Señor es humildad, el Señor es gozo, el Señor es muchas cosas. Él es una persona, por eso fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, el eterno, el todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Yeshua el Mesías. Él se puede enojar, acá lo dice Nahum 1:6, ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Mire, cuando se enojó mandó el diluvio. Cuando se enojó con Coré, se abrió la tierra y los tragó a Coré y a su séquito. Cuando se enojó con Sodoma y Gomorra, mandó el fuego y el azufre. Cuando se enojó con los que estaban en la torre de Babel, los esparció a todos. Muchas veces el Señor se ha enojado con el pueblo de Israel en varias oportunidades. Dentro de las congregaciones también se enojó con Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo, se enojó con Judas. La Escritura, y ahora no me da el tiempo, Pablo habla, tal vez lo hablemos cuando hablemos de la Pascua, del Pesaj, 1 Corintios 5, el concilio entregaba a Satanás para destrucción del cuerpo, para que no siguiera pecando, pero sí para la salvación del espíritu. Entonces, hermano, qué tremendo lo que dice Nahum. Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya estamos empezando a ver la previa del juicio de Dios que se está revelando desde el cielo contra todas estas cosas que se fueron haciendo en los últimos años. Romanos 2:5, que ya lo hemos leído una vez, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, si no te arrepientes, atesoras para ti ira. Por eso, hermano, el mensaje principal es que la gente se arrepienta, porque si no, no eres parte de la novia del Cordero. Atesoras, atraes para ti la ira de Dios para el día de la ira y de la revelación, esto es interesante decirlo, del justo juicio de Dios. Cansado estamos de escuchar de que Dios es malo, de que Dios es esto, de que Dios es aquello, es que Dios, ¿dónde está Dios? Del justo juicio de Dios. Si hay alguien que puede manejar un juicio con total justicia, es Yeshua el Mesías. Para ir terminando por hoy, Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, y mañana con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar. Efesios capítulo 5, versículo 5, porque tened bien entendido. Y acá está hablando obviamente esta carta a la congregación, no solamente a los mundanos. Esto ya lo vengo diciendo al principio, para que no crean los creyentes, a veces un poco entre comillas, que no hay cosas que nosotros también tenemos que cambiar para no ser parte del juicio que va a caer. Efesios 5:5, porque tened bien entendido que ningún fornicario, y le habla a la congregación, no es porque fornicás dentro de la congregación te va a ir mejor, no, te va a ir peor todavía. Como le fue a los hijos de Elí, por ejemplo. Que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yeshua. Toda esta gente no tiene herencia en el reino del Señor. Y Pablo escribía todo esto porque había mucha gente en Éfeso, en Corintio, en otras congregaciones, que no estaban cambiadas, no estaban transformadas, seguían adelante con sus mismos pecados de siempre. Nadie le da palabra, con palabras vanas, ¿no? Porque hay muchos hoy falsos profetas acariciando las orejas. Ay, pobrecito, vos sos fornicario, avaro, vení acá, el Señor te ama, vos te vas al reino. Dígame dónde está eso, por favor. Dice la Escritura, nadie les engañe con palabras vanas. Por eso hablamos estas dos últimas clases, cuidar la salvación, con temor y temblor. Porque a causa de estas cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
no solamente que el juicio va a caer sobre aquellos que nunca quisieron ser hijos y fueron incrédulos impíos, sino que acá está hablando de gente que conocieron al Señor, hijos, pero ahora de desobediencia. Volvieron atrás, retrocedieron. Así que, mi hermano, tengamos en cuenta todo esto. Quiero saludar, discúlpeme, hay mucha gente. Querido Julio Tomasino de Uruguay, un gran saludo, qué gusto poder reencontrarnos después de muchos años. Que el Señor te bendiga, hermano Neri, perdón, Lilian, Wilma, y bueno, los que estoy viendo ahora en pantalla. Posteriormente estaré saludando a todos los hermanos. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a seguir con esta temática si el Señor lo permite. Padre, te damos gracias. La gran esperanza que tenemos es saber que tú prometiste que vas a venir por nosotros. Así como prometiste que ibas a morir por nosotros, así también has prometido regresar, y será de repente, sobre todo para una humanidad que está ciega. Y de repente para muchos que, Señor, no comprendían bien tu palabra, pero qué bueno que ahora ya no será de repente, porque ahora, Señor, nosotros estamos avisados, Señor. Ahora estamos en una actitud de espera, Señor, por medio de la luz de tu palabra que tú nos enviaste en esta preciosa noche, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor. Así como Noé sabía que un día, Señor, el diluvio iba a llegar, así también los verdaderos creyentes sabemos que en un momento sonará la final trompeta y los muertos en Yeshua resucitarán primero, y luego nosotros que vivamos también seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con el Señor por siempre. Alentaos, queridos hermanos, con estas palabras los unos a los otros. El gobierno humano sobre la tierra se va terminando, el Señor lo va a destruir porque es abominable, y están llegando los mejores días para nosotros, los días del reino del Señor desde Jerusalén, y posteriormente cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia del Señor. Te damos a ti la gloria, Yeshua. Muchas gracias por alimentarnos con tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, y tú los estés usando grandemente en este tiempo para poder pregonar tu palabra como nunca antes, mi Señor, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias. Te damos gracias. Y si hay alguien que ha estado en pecado, pídele perdón al Señor en esta hora. Dile: Padre, te pido perdón en el nombre de Yeshua. Perdona mis pecados. Usted le puede mencionar cuáles son. Y le dice al Señor que lo acepta nuevamente como único y suficiente Salvador. Y le dice al Señor que anote su nombre en el libro de la vida. Y le dice al Señor que lo llene del poder del Espíritu Santo para poder vivir su palabra en este último tiempo. Señor, te damos gracias. Todavía estamos a tiempo de salvarnos, de ser restaurados, de ser reconciliados por medio del sacrificio expiatorio de Yeshua, el Mesías. Te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes. Mañana, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina, creo que también de Uruguay. Nos estamos reencontrando. Ustedes pueden compartir este material y pueden avisar a otros hermanos y hermanas, amigos, que puedan conectarse en este horario para escuchar la palabra de vida eterna. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.